El 9 de julio de 1816 se reunieron delegados de casi todas las provincias en la ciudad de Tucumán. El propósito era triple: declarar la independencia, redactar una constitución y decidir la forma de gobierno que tendrían las Provincias Unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba la Argentina. ¿Por qué se eligió Tucumán? Por dos motivos principales. Una, para no hacerlo en Buenos Aires, que tenía el resquemor del resto de las provincias por el autoritarismo como se manejaba, y además porque se quedaba con todos los recursos de la aduana, que eran los únicos ingresos significativos que tenían las Provincias Unidas. Y por otra parte, cosa a lo mejor difícil de comprender hoy, es porque Tucumán estaba en el medio de la nación. Sí, claro, porque desde el sur de la provincia hasta hacia la Patagonia estaba todo ocupado por los indios. Y en aquellos tiempos el Alto Perú era parte de las Provincias Unidas, o sea que si se ve del mapa con estas circunstancias que les estoy contando, Tucumán quedaba en el medio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las circunstancias en que se decidió convocar el Congreso de Tucumán no podían ser peores. Habían capotado todas las revoluciones americanas ante la reacción, digamos, de los partidarios del rey. El rey de España, Fernando VII, estaba finalmente libre, porque Napoleón había sido derrotado, y preparaba una poderosa, muy poderosa expedición para castigar la insurrección de las colonias americanas. Por otra parte, el partido, digamos, de los patriotas estaba fragmentado por disidencias, por conflictos, o sea que se aproximaban mucho a la anarquía. Y por otra parte, el emperador de Portugal, que estaba en Brasil, amenazaba con invadir la banda oriental, como finalmente lo hizo. Sin embargo, finalmente se decidió proclamar la independencia, y no casualmente eran presidencias mensuales, no casualmente el presidente del mes de julio era Narciso Laprida. ¿Qué tiene de particular esto? Que Narciso Laprida era representante de San Juan, y San Juan estaba bajo el dominio del gobernador de Cuyo, que era don José de San Martín. Y San Martín era uno de aquellos que hicieron mucha fuerza, mucha presión contra la voluntad y contra la decisión de otros que consideraban que las circunstancias no estaban dadas por lo que ya les conté antes. San Martín, junto con Belgrano, Güemes, Donado y otros, presionó para que se declarara la independencia, y por eso no fue casual que fuera Narciso Laprida el presidente en julio de las jornadas convocadas en Tucumán, en 1816. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. De esta manera, los diputados reunidos en Tucumán proclamaron al mundo la independencia de las Provincias Unidas, 6 años después de que el 25 de mayo de 1810 conformaran el primer gobierno criollo e iniciaran la guerra contra la corona de España. Habían pasado 3 años de la instauración del gobierno revolucionario cuando en agosto de 1813 llegó una noticia que sacudiría al Río de la Plata. José Bonaparte, proclamado rey de España por su hermano Napoleón, había abandonado Madrid. Poco después, se supo que Fernando VII retomaba la corona.
Fue entonces cuando los revolucionarios debieron tomar una decisión: o seguir siendo leales a la corona de España o declararse definitivamente independientes. Para los revolucionarios no existía la idea de nación, tal como se la concibe en el presente. Ellos formaban parte de un gran territorio que abarcaba los que en la actualidad constituyen la República Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Cuando hablaban de independencia, se referían a la liberación de toda la América del dominio de España. Si bien el 25 de mayo de 1810 hubo acuerdo en proclamar un gobierno propio, no todos compartían las mismas ideas sobre el futuro de América. Unos decían que el nuevo gobierno se había establecido solamente hasta que el rey retomara la corona usurpada. Otros sostenían que había que independizarse definitivamente de la corona. Entre estos últimos también existían diferencias, porque unos querían establecer una república y otros creían que debía continuar la monarquía. A estos desacuerdos se sumaba el conflicto de Buenos Aires con los pueblos del interior. Para los porteños era natural que la ciudad, capital del virreinato del Río de la Plata, continuara ejerciendo el poder sobre el resto. Las provincias, en cambio, exigían igualdad en el gobierno, y este fue uno de los primeros problemas que debieron resolver. El primer intento revolucionario en América había ocurrido en 1809 en Chuquisaca, hoy Sucre, uno de los pueblos del Alto Perú, donde funcionaba una prestigiosa universidad. El 16 de julio de 1809 estalló un levantamiento en La Paz, donde se instaló una junta presidida por Pedro Domingo Murillo, un mestizo con ideas revolucionarias. También en ese año se produjo una revuelta en Quito. El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, envió un poderoso ejército que derrotó a todos estos intentos. En Chile también se había establecido un congreso, pero que no aspiraba a independizarse de España. En 1811, el oficial José Miguel Carrera lo disolvió y se proclamó dictador para dar una organización militar a la revolución. A partir de 1810, 3 fueron los frentes de guerra que el gobierno de Buenos Aires debió atender: el Alto Perú, donde se rearmaron los españoles; el Paraguay, que había rechazado las fuerzas al mando de Manuel Belgrano; y la Banda Oriental, hoy Uruguay, conducida por José Gervasio de Artigas, que cuestionaba a las autoridades porteñas por su demora en declarar la absoluta independencia de España y exigía el establecimiento de una república confederada. Además, existía el peligro del avance del Brasil, colonia de Portugal. Después de la invasión de Francia a ese país, la familia real había huido a Río de Janeiro. El Imperio del Brasil quería incorporar la Banda Oriental a sus dominios y había acometido sobre esa provincia. En marzo de 1812 arribó a Buenos Aires la fragata inglesa George Canning, con un grupo de jóvenes militares formados en España a bordo. Tras 50 días de navegación, la llegada de estos hombres sería vital para ganar la guerra contra España.